Pues si te parece bien, mi querido Mauricio, vamos a comenzar nuestra clase. Ya los demás compañeritos se irán uniendo más adelante. Vamos a ofrecerle a Dios nuestra gratitud por todo lo que hace por nosotros. Y mira, hoy puse por ahí, si estás viendo a San Charbel Magluf. ¿Por qué? Porque el Papa León XIV está de visita en el Líbano. Y precisamente hoy estuvo en la tumba de San Charbel rezando por el mundo. Recuerdo que el cuerpo de San Charbel permanece incorrupto. Es un gran santo libanés. Seguro ya lo conocías. Pero hoy quiero honrarlo porque además es mi santo patrón. Es del día 24 de julio. Así es de que, por eso es de que lo quiero tanto. Por eso lo quise presentar, porque el Papa ahora sí que anda de visita por su tierra. Pero vamos a encomendarnos a Dios y ofrecerle también nosotros lo mejor que podamos vivir nuestra vida aquí en la tierra, nuestro mejor testimonio ante los demás, para que sepan cómo es, cómo vive un cristiano. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos al estudio de nuestro catecismo. Nos quedamos, si recuerdas, estudiando la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Decíamos que es esa conexión incondicional con Dios que ni siquiera podemos nosotros quitarnos de encima, ni moverla, ni evitarla. Podemos intentar engañarla o traicionarla, pero ya decíamos que ni siquiera los científicos han encontrado en qué parte del cerebro se encuentra la conciencia. Y lo peor es que no por eso pueden decir que la conciencia no existe. Decíamos que es el mismo caso del amor. El amor pues, tampoco se puede pesar ni medir, pero ¿quién puede negar que existe? Y dice San Juan que Dios es amor, por lo tanto, cuando sentimos amor, sentimos a Dios. Y cuando hablamos con nosotros mismos en nuestro interior, en realidad estamos hablando con Dios, que ahí quiere vivir en nuestra conciencia. Hay quien lo ignora, pero no lo puede echar de ahí. Nadie puede borrar la conciencia, lo hemos dicho. La podemos distorsionar, la podemos traicionar, la podemos abusar, lo que se quiera, pero no evitarla. Eso es imposible. Y vamos a continuar la lectura en el numeral 1785 de nuestro catecismo. Hablando en el tema de que la conciencia, y ahí nos quedamos, la debemos formar. No nacemos del vientre de nuestra madre ya con la conciencia formada, recta y inamovible, no. La conciencia, nos dice el catecismo, y lo sabemos por la experiencia misma de la vida, la debemos formar para el bien, doblegando el mal. Cada que el chamuco me invite a hacer algo equivocado, mi conciencia me dice no lo hagas. A eso se refiere esta parte de formar la conciencia.
moral en el ser humano. Es decir, debo practicar los buenos actos. Esa es una conciencia recta, lo decíamos en la clase pasada. Y hay muchos tipos de conciencias en las personas. Muy bienvenido, Juanito, muy buenas noches. Y Gracias. estamos hablando sobre la conciencia donde nos quedamos la vez anterior. Y entonces nos dice el catecismo que la conciencia necesitamos formarla, es como un ser humano. A un ser humano hay que formarlo también. No nacemos ya maduros, adultos. También la conciencia la tenemos que formar. ¿Cómo le damos forma a nuestra conciencia? ¿Cómo la formamos? Obedeciéndola así de fácil. Nunca traicionando ni omitiendo nuestra conciencia. La conciencia nunca me va a dejar mentir, ya lo decíamos. Yo podría decirles a ustedes, si no me conocen, que me llamo Filiberto, y si no me conocen, lo van a creer sin ningún problema. Pero mi conciencia me está diciendo mentiroso. Tú te llamas Jaime. Es de lo que hablamos, que eso es totalmente imborrable. Y al formar nuestra conciencia, debemos estar conscientes que, pues, estamos sujetos a la ley de Dios hablando de la conciencia. Ya decíamos que la verdadera libertad, si se acuerdan, es hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Esa es la conciencia recta, viéndolo de otra manera. Ahora, de esta manera vamos a llamarle ontológica, psicológica, en que la conciencia forma parte de mi yo más interno. Pero dice el numeral 1785. Y hablamos de la conciencia y la formación. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Miren, todo eso nos ayuda y nos ayudará siempre a formar nuestra conciencia. Fíjense, en la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. ¿Qué quiere decir? Que, miren, sin palabra de Dios jamás va a haber una conciencia recta. Tal vez la podrá ver, pero de una manera natural, no espiritual. ¿A qué me refiero? A que los que creemos en Dios queremos tener una buena conciencia por agradarlo a Él, por ser obedientes a Él. No voy a hacer con mi libre albedrío algo malo, robar, matar, violar, abusar, lo que ustedes quieran nombrar malo, porque si entonces no estoy siendo libre, como decíamos, estoy siendo un libertino. Como en el libre albedrío que Dios me dio, estoy haciendo destrozo y medio aquí en el mundo. De eso estamos hablando precisamente. Y miren, nadie va a actuar en nuestra conciencia excepto Dios y cada uno de nosotros. Nadie más interviene ahí. O obedecemos a Dios o lo desobedecemos en nuestra conciencia. No hay más, porque recuerden que lo demás nos llevaría a ser tibios. Y ya ven que dijo Jesús, que a los tibios los vomita de su boca. Más vale que seamos fríos o calientes. Perdón. Hablando en ese sentido precisamente. Pero luego nos dice el catecismo, debemos decidir todo en conciencia, hablando en nuestra vida. Ya decíamos que
Todos los días desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Desde que suena el despertador, me levanto o no. ¿Qué me dice la conciencia recta? Levántate, vístete y asiste. ¿Qué me dice una conciencia contaminada? Pues tómate otros 10 minutitos. Y luego en lugar de 10 minutitos se me va media hora y me levanto arreempujando a todo mundo en la casa y en el tráfico. De eso estamos hablando. Si queremos tener una conciencia recta, debemos hacer lo que debemos hacer. Pero hacerlo, no solo platicarlo, ¿verdad? Como dice aquí, la primera base es la palabra de Dios. Decíamos que la Biblia la debemos leer. Y les recuerdo aquí a ustedes y a los que vean el programa grabado que hay que leer la Biblia. Si pueden y no la han iniciado, recuerden que se inicia con el Evangelio de San Marcos, y luego sigue el libro del Génesis, luego Mateo y así, un libro de cada testamento. Pero sí, tratar de obtener el hábito, que es nuestro siguiente tema, de la lectura de la palabra de Dios. Hoy leo un capítulo, mañana leo otro, y así poco a poco me la voy comiendo. Hoy leo algún capítulo y me quedo exactamente con un separadorcito en la Biblia donde terminé de leer. Al otro día o cuando vuelva a tomarla para leer, regreso a mi separador y continúo de ahí en adelante. Miren, un capítulo de la Biblia se lee en 5 minutos. Uno muy largo, tal vez en 10 minutos, ¿eh? Pero podemos leer más. Por ahí, como les digo, enviaré los libros de la Biblia y su orden para leerlos, para que se animen a iniciar un programa de lectura de la Biblia formal, en lo que pueda ayudarles para interpretarla y entenderla y las dudas que les surjan, pues yo me ofrezco inspirado en el Espíritu Santo a ayudarlos. Pero lo que dice aquí es real, tenemos que tener más contacto con Dios. ¿Y cómo tenemos más contacto con Dios? Solo en la Biblia, no hay otra manera. Ya la Eucaristía, la misa, la oración, todo eso es producto de la Biblia, de la palabra de Dios. De ahí conocimos todo eso, de ahí lo descubrimos. La misma iglesia vive de la palabra de Dios. Todo lo que se dice en la misa es palabra de Dios, está tomado de la escritura. Me acuerdo una vez que un amigo protestante aceptó ir a misa, porque él decía, ya ven que dicen que adoramos a María y a los santos y que ellos le dan culto solo a Dios. Y miren, ustedes hablan de lo que les hablo. En la misa adoramos a Dios, no a los santos. Desde que empieza la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la misa nos dirigimos a Dios Padre. Me acuerdo que este amigo protestante me dijo, yo pensé que hablaban más de la Virgen y de los santos. No, no, si aquí venimos a adorar a Dios. La Virgen y los santos son nuestros amigos y también están ahí adorando. Esa es la verdad. Pero nos dice el numeral 1786. Perdón, dice también el 85, discúlpenme. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la iglesia. Y si no estamos solos, para poder mantener la conciencia recta, para poder mantener una conciencia conectada de verdad con su creador, en armonía con él. Y dice el numeral 1786. ¿Cómo decidir en conciencia? Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto
de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Y miren, aquí hablamos de que a veces tenemos decisiones súper difíciles que tomar. Me acuerdo en- al estudiar la maestría en ciencias de la familia, donde nos hablaban de la jerarquía de valores en la familia, ¿verdad? Cómo debe ser primero Dios, luego yo, luego mi esposa, mi esposo, luego nuestros hijos, luego nuestros parientes, que son ya padres, tíos, primos, en ese orden. Y me acuerdo que hicieron una pregunta, mira, ahí va la pregunta moral de la que estamos hablando, cómo la conciencia debe decidir a veces cosas muy difíciles. Y me acuerdo que nos preguntaron, en un incendio están en peligro tu mamá y tu esposa, las dos están en el incendio a punto de morir, o tu papá y tu esposo para las mujeres. Solo puedes salvar a uno, no puedes salvar a los dos. ¿A quién salvarías? Mire, fue muy interesante la respuesta. Muchos dijeron, pues yo salvaría a mi mamá, a mi papá. Pero la verdad, amigos, es que moralmente debemos salvar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Hablo de una situación extrema, fíjense. ¿Por qué? Porque yo me hice una sola carne con mi esposa, no con mi papá y mi mamá. Ellos ya hicieron su propia una carne, ya vivieron su vida. Pero mi esposa es mi otra mitad, madre de mis hijos, si ya los tenemos, si no, será la madre de mis hijos. Algo que no puedo tener ya con mis padres. Y no es que suene cruel. O sea, a ese grado lleva a veces las decisiones difíciles. Conectar o desconectar un enfermo terminal familiar. Ahí están las decisiones difíciles. ¿Qué dice la conciencia recta? Que la persona debe morir naturalmente, cuando Dios lo decida, no cuando el hombre desconecte algo, le inyecte algo, que son los que apoyan la eutanasia, ¿verdad? Y todavía le llaman muerte digna, como si tuvieran el derecho a quitarse la vida. Nadie tiene ese derecho, ¿eh? Ese derecho le corresponde solo a Dios, igual que darla, nadie más. Nos vamos a morir el día que Dios decida, no cuando nosotros escojamos. Es una realidad. Así es de que, miren, cuando el hombre contradice a Dios, lo paga con hecatombes, ¿eh? Acuérdense del diluvio de Sodoma y Gomorra. Esa es la respuesta de Dios con los que lo obedecen, que se le revelan como contrarios. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando va en contra de la ley de Dios? De cualquier manera. Y de verdad se los digo de todo corazón, hay que evitar desobedecer a Dios. Claro que no es fácil, ¿eh? Ni ha sido fácil para nadie. Nomás vean en la Biblia, todos los personajes de la Biblia pecaron, cayeron. Si no estamos hablando que necesitamos ser perfectos, lo que necesitamos es responderle a nuestra conciencia de una manera cristiana, no mundana. ¿Qué es lo que hicieron Abraham, Jacob, el rey David? Respondieron a esa conciencia divina, agradando a Dios lo más que pudieron. Y se equivocaron, ¿eh? Cometieron errores y hasta crímenes. Moisés asesinó a un egipcio. El rey David violó a una mujer que ya era casada con uno de sus soldados, etcétera. Claro, pidieron perdón. ¿Por qué? Porque en el fondo somos seres humanos y somos falibles. Pero, m- miren,
Vean el Salmo número 51. De hecho, lo voy a anotar aquí y lo voy a poner completo en el grupo para que lo observen. ¿Por qué? Porque miren, ahí está bien claro cuando un hombre se equivocó y cómo su conciencia lo obliga a pedirle perdón a Dios. Hablo del rey David. Señor, ¿qué he hecho? Contra ti he pecado, lo malo ante tus ojos cometí, dice el rey David. Pero ya pondré todo el salmo completo. Ya pecador me concibió mi madre, dice el rey David. Y en efecto, nacemos ya con el pecado original. Es decir, el pecado de los primeros seres humanos. ¿Cuál fue su pecado? Pues desobedecer a Dios. Adán y Eva, fue su pecado. Ya lo que hayan hecho con la desobediencia da lo mismo. Dios les dijo, no coman de ese fruto, pueden comer de todos los demás. Ah, no, pero llegó el demonio y los convenció para que desobedecieran a Dios. Es decir, fíjense, para que se brincaran su conciencia. Desde ahí empezó el problema con la conciencia del ser humano errada, equivocada en los mismísimos padres, Adán y Eva. No es fácil tener una conciencia recta, insisto, pero es lo que nos pide Dios. No pide menos, ni voy a decir algo, ni se conforma con menos. Hemos dicho y hay que repetirlo, amigos, la salvación ni es gratis, ni es fácil, ni es al primer intento, ni es universal. ¿Quién se va a salvar? El que quiera salvarse, fíjense. Qué fácil la contestación, y es de la Biblia. Miren, ¿quién está en el infierno? ¿Qué es la mayoría de seres humanos que han vivido en el mundo? Los que quisieron irse para allá. Con su vida en el mundo, con su testimonio. ¿Y quiénes están en el cielo? Pues también los que quisieron. Esto es de querer. Es decir, querer que obedecer mi conciencia. Pero seguimos con el Catecismo numeral 1788. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. En todos los casos son aplicables algunas reglas para decidir con buena conciencia. Y nos dice el catecismo, miren, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Y otro, la regla de oro, todo cuanto quieras que te hagan los hombres, hácelos también tú ellos, que está tomado de Mateo 7:12. Y este es muy bonito, porque miren, si quiero que me respeten los demás, debo yo respetarlos primero. Es lo que dice aquí, para hacer las cosas en conciencia. Si quiero que los otros me amen, debo amarlos yo primero. Si amo al otro y él no me ama, bueno, pues entonces, como dice el Señor, haz a otros lo que tú quieres que te hagan los otros a ti. Yo quiero que los otros me amen, pero si no quieren amarme, no los voy a forzar. ¿Qué voy a hacer? Simplemente pedir a Dios por ellos, pero no pedir venganza o tomar, vamos a decir, un pleito, ¿no? Un rencor, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando que queremos formar una conciencia recta de lo que estamos estudiando. Y dice el numeral 1789. La caridad debe actuar siempre con respecto hacia el prójimo y hacia su conciencia, pecando así contra usted, contra sus hermanos. Perdón, va de nuevo, perdónenme. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su propia conciencia, pecando así contra sus hermanos, hiriendo su conciencia, pecan contra Cristo mismo, dice San Pablo.
en su primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 12. Lo bueno es no hacer cosas que sean para tus hermanos ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Estamos hablando aquí de Romanos capítulo 14, versículo 21. Es decir, para cuidar mi conciencia, nunca debo hacer algo que sea para mi hermano ocasión de caída, de tropiezo o de debilidad. ¿A qué se refiere? Pues, yo no debo ser quien invite a otro compañero a pecar, a quien invite a otro compañero a alejarse de Dios. A eso se refiere. Bien, todos hemos sido empleados y sabemos perfectamente que hay compañeros de trabajo que nos invitan, pues, a lo que no se debe. ¿Cuántas veces no habré recibido yo, se lo digo como testimonio, invitación de otros compañeros de trabajo casados a irnos con las chamacas? ¿Eh? Me acuerdo que hasta me decían, oye, perdón por lo que voy a decir, pero, oye, güey, son 3 viejas y nomás somos 2, cabrón. A eso me refiero. Miren, el mundo está siempre atroz. Y es lo que nos previene aquí el catecismo. Hemos de mantenernos firmes y saber decir, no, ¿saben qué? Yo no voy, si quieren ir ustedes vayan. Yo amo a mi esposa y no voy a adulterar ante Dios por complacer a estos cuates, porque amigos no son. Miren, un amigo nunca nos va a invitar a torcer nuestra conciencia. ¿Quién nos va a invitar a torcer nuestra conciencia? Cuates, conocidos, interesados en algo, quien nos quiere sacar algo, eso sí. Pero un amigo siempre nos va a decir la verdad, aunque duela, lo sabemos bien. Porque en la conciencia no hay disyuntiva. O obedecemos a Dios, es decir, a nuestra conciencia, o no la obedecemos. Ya decíamos que no es fácil para nadie, pero todos estamos obligados a intentar formar nuestra conciencia y hacer que nuestras decisiones sean todas agradables a Dios. Y nos habla aquí el catecismo ahora de algo muy común en los seres humanos y que lo estamos hablando. El juicio erróneo. A veces nos equivocamos. Y fíjense, y a veces por omisión, no es que queramos cometer un mal, pero por tomar una mala decisión, cometemos un mal. Y dice el numeral 1790 sobre este asunto. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Y miren, aquí voy a hablar de algunos ejemplos que son prácticos. Como está ahí, miren, a veces nos domina el corazón y la verdad es que siempre debe dominar la razón, es decir, la conciencia. Por el corazón entendemos, pues, los sentimientos, las pasiones, ¿verdad? Los arrebatos. Y la conciencia recta siempre estará en la mente. Recuerden que mente, espíritu y alma son lo mismo, es la misma cosa. Sí, una buena conciencia pues, es un buen espíritu, una buena alma, es una buena mente. ¿Y qué debo hacer para tener una buena mente, un buen espíritu, una buena conciencia?
pues meterle cosas buenas a mi mente, positivas. Como dice aquí, alejarme del chisme para no tener malos juicios, no entrometerme en las vidas de otros, no hacer lo que desagrada a Dios, como ya veíamos. A veces podemos tomar una decisión que parece justa y termina dañando a mucha gente. Por ejemplo, miren a qué me refiero. Hasta Jesús tuvo que utilizar el recurso de una, vamos a decir, imprecisión con tal de amar. Miren, un día sus hermanos de Jesús, que así se les llamaba a sus parientes, que en realidad eran primos, tíos, sobrinos, ¿sí? Y donde quiera andaban, donde iba Jesús, pero eran interesados, lo dice la Biblia, y lo repite el Señor varias veces, ¿verdad? Dice la Biblia, ni siquiera sus familiares creían en él, es decir, andaban con él para sacarle provecho, para que me entiendan. Como donde quiera que se presentaba Jesús nuestro Señor, se llenaba el lugar. Estos primos y familiares trataban de sacar ventaja. Mira, va a venir mi primo y cura, quita demonios. Yo te consigo un lugar, pero pues dame cosas de esas. Y un día le dicen a Jesús, oye, Señor, ¿no vas a ir a Jerusalén a la fiesta de las tiendas? Y les contesta Jesús, no, yo no voy a esta fiesta, vayan ustedes. Fíjense, les dice Jesús, no, yo no voy a esta fiesta, vayan ustedes. Pero dice el siguiente versículo, sin embargo, sí fue, pero de incógnito. Fíjense lo que ocurrió. Lo invitan los familiares para irse con ellos, para ir gozando de la fama y de todo el dinero que derramaba la presencia de Jesús. Entonces, miren, Jesús los desecha. Dice, yo no voy a esta fiesta, vayan ustedes. ¿Y qué creen? Sí fue Jesús a esa fiesta. Ya me imagino lo que pensaron los familiares corruptos cuando lo vieron en Jerusalén. Ah, mira, dijo que no iba a venir y aquí está predicando en el templo. Pues sí, ¿qué pasó? Que Jesús no se quiso ir con ellos. No tenía por qué. No los soportaba porque, miren, ya hemos dicho que Dios sabe lo que pensamos cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, desde Adán y Eva hasta el último que ha nacido. Pues Jesús sabía lo que eran sus parientes, ¿eh? Puro interesado en sacarle provecho. No los soportaba. Pues si vayan ustedes, yo no voy con ustedes. Miren, la otra es que Jesús, decía San Agustín que Jesús tenía tres opciones para resolver este problema. Primera opción era obedecerlos. Ah, pues ya me dijeron que me vaya, pues bueno, pues vámonos. Estamos hablando de días de camino, ¿eh? No estamos hablando de 2 horas. Estamos hablando que iban a ir acompañando a Jesús durante días y aprovechándose, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Por eso, miren, cuando Jesús los desecha es porque no los soporta y menos en el camino. Entonces no iba a hacer eso de obedecerlos. Tampoco les iba a decir la otra, ¿verdad? ¿Saben qué? No los soporto con ustedes, como decimos en un dicho, ni al baño, ¿verdad? Porque hasta el jabón se pierde. No, hubiera sido muy cruel para sus parientes. No, simplemente decir, no saben qué, vayan ustedes, yo no voy a esto. Y sí fue. Miren, ¿por qué se lo digo? Porque es de lo que está hablando aquí el catecismo sobre la conciencia. Sí, por ejemplo, me toca ver a un conocido casado con un amante en un lugar. ¿Se lo platico a su pareja o no se lo platico? ¿Qué me dice la conciencia recta? Es que no, no tengo por qué meterme ahí. Que no sea por mí, por quien se enteren. Fíjense que dice Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Porque si yo revelo esto a la pareja, voy a destruir ese matrimonio y no sé en realidad qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso, la conciencia en un caso así nos dicta mejor silencio.
Miren, es mejor no opinar nada que opinar algo que me va a meter en problemas, ¿eh? El silencio vale más que 1 millón de palabras cuando están mal dichas y en un lugar y tiempo inapropiados. A eso se refiere aquí el catecismo. A veces es mejor callar o decir, se le llaman mentiritas piadosas. Hay muchas en la Biblia. Yo mencioné la de Jesús, pero miren, un día le preguntaron a Juan el Bautista en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, ¿eres tú el profeta? Y contestó Juan el Bautista, no, no soy. Miren, yo les pregunto a ustedes, ¿era o no el profeta? Pues claro que lo era. Sin embargo, dijo, no, no lo soy. Y luego le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y contestó Juan el Bautista, no lo soy. Y miren, la verdad es que sí era Juan el Bautista Elías. Lo sabemos bien. ¿Por qué no les dijo, sí soy? Pues lo hubieran matado ahí inmediatamente, ¿verdad? Se lo hubieran llevado arrastrando y descarnizarlo. Convenía más dejarlos en ascuas. O la prostituta de Serepta. ¿Se acuerdan de ese caso en la Biblia? Donde vienen huyendo los seguidores del pueblo de Dios que dirigía ya Josué en ese tiempo en lugar de Moisés. Llegan a la casa de la prostituta a punto de ser alcanzados por los que los van a matar de ahí de esas tierras. Andaban espiando para ver por dónde entrar. Y la prostituta de Serepta, como creía en nuestro Dios, los ve y los hace entrar a su casa. Y dice, miren, arriba hay un tapanco, súbanse rápidamente, escóndanse ahí y no se muevan. Cuando llegan al rato, los que los venían persiguiendo con un ejército para detenerlos y destrozarlos, digan, oye, ¿no has visto unos fulanos así, así? Y les dice la prostituta, sí, sí, los vi, se fueron para allá, córranle y los alcanzan. Fíjense, una mentira. O sea, él los tenía ahí en su casa, ahí arriba. Y les dice a los enemigos, no, si corren rápido los van a alcanzar, acaban de pasar para allá. Entonces se van corriendo este ejército y entonces les dice la prostituta, bajen rápido, corran, bajen silenciosamente y váyanse en sentido contrario para que nunca se los encuentren. A eso se refiere aquí el catecismo cuando nos recomienda a veces, como les digo, mejor no decir la verdad total porque puede causar daño. Sobre todo en asuntos familiares, en asuntos de empresa, es mejor guardar silencio. Conozco a la esposa de mi compañero de trabajo y sé que anda con una compañera de ahí, pues bueno, es su problema. Yo no me voy a meter en eso, ni para bien ni para mal. A eso se refiere esta parte de la conciencia y el juicio erróneo, que es algo que cometen muchas personas. Como les digo, a veces sin saber. Hay personas, por ejemplo, que tienen un amante, pongo el ejemplo, y la quieren mucho y el amante los quiere mucho, hombre o mujer, y casados. Y para ellos, ese amor totalmente adúltero es algo bueno. Yo la quiero mucho a mi amante y ella me quiere a mí. No dejo sin comer a mis hijos y a mi esposa, ¿verdad? No les falta nada. No, agua, mucho cuidado. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un amor profano contra el amor santo que es el de la esposa únicamente. En una familia solo hay un amor santo, el de los esposos. Todos los demás son amores profanos, ya sea a través de la fornicación, a través de la vida libre. Cuidado. Miren, todas estas son decisiones que toma el ser humano en su conciencia, en ningún otro lado. Y sigue diciendo, si por el contrario la ignorancia es invencible, o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede ser imputado, pero no deja de ser un mal. Una
privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Y ya lo decíamos, que a veces cometemos pecados por omisión, se le llama. Si ustedes recuerdan, en el yo pecador lo decimos. Yo confieso ante ustedes, hermanos, y ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. A eso se está refiriendo el catecismo. A veces por ignorancia cometemos pecados, ¿eh? Y fíjense, aunque no se nos imputan, de todos modos estamos haciendo mal. Pongo un ejemplo simple, así con respecto a la fe y la doctrina. Por ejemplo, ir a misa los domingos es obligatorio, es un mandamiento. Pero hay muchísima gente que lo siente como una sugerencia, ¿verdad? Y hasta dicen, pues yo voy a misa cuando me nace, porque no tienen en su conciencia que es un mandamiento. ¿Sí queda claro? Por eso, por esa ignorancia que tienen, pues Dios no los culpa. No lo han entendido, ¿verdad? Que es mandamiento, no es sugerencia, ni es una propuesta. Y así pasa. Miren, cada que se me presenta hacer el bien y no lo hago, es un pecado de omisión. Es decir, este es un juicio erróneo. Y es cierto, miren, se me acerca un menesteroso, un indigente, y me estira la mano hambriento para que le dé algo para comer, y trayendo dinero y no le doy nada, y le digo, ay, pues hay para la otra. Eso está hablando aquí. Ese es el juicio erróneo. Pienso que estoy bien, no, se lo va a gastar en drogas, se lo va a gastar en lo otro. Yo he escuchado a gente que dice, no, yo no le doy porque mira, el otro día le di, no lo fue a comprar tiner y se compró una estopa. No, cuidado, ¿eh? Si vamos a dar las cosas y antes vamos a juzgar a la persona que le vamos a dar las cosas, si es digno o no de recibirlas, no, pues entonces somos unos jueces totalmente anticristianos. A quien le dé algo se lo doy, lo que haga con lo que le doy, ya es un asunto de él. Porque hay quien dice, no, yo no le doy porque luego se lo gasta en no sé qué. Pues que se lo gaste en lo que quiera. Si yo puedo, le tengo que dar. Le tengo que dar. Estamos hablando de la conciencia recta, de evitar el juicio erróneo. Miren qué palabras nos pone el juicio erróneo. Hay para la otra, no traigo cambio. Estoy hablando de ese tipo de cosas. ¿Verdad? En familia suceden muchas decisiones con juicios erróneos. Nuestras malas actitudes que enfadan a la misma familia, que la molestan, y los volvemos a cometer, porque a mí me respeta, porque aquí yo mando, hablo del papá o la mamá, juicio erróneo. Yo debo enseñar el amor con el amor, no debo enseñar el amor con la rispidez. Pues, suena incoherente totalmente. Esto es hablando de la formación de nuestra conciencia. Y dice el numeral 1794. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Miren, ya lo escribió San Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5, y también en el capítulo 3, versículo 9. Y dice, miren, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Y nos lo dice el Concilio Vaticano II en su síntesis sobre este asunto. Cuidado entonces con el juicio erróneo. No nos equivoquemos.
Si tengo a alguien a quien ayudar enfrente, lo tengo que ayudar. Si no lo ayudo, juicio erróneo. Aunque yo me justifique para mí, ay, es que me iba a ensuciar las manos, ay, es que no me toca. Ah, pues que lo ayude su familia. Ah, cuidado. A eso se refiere el juicio erróneo, que la mayoría de las veces por ignorancia. ¿Quién da todas estas respuestas? Pues el que ignora. Por lo tanto, amigos, ¿qué creen? Al estarnos enterando, nos estamos comprometiendo también con Dios. Es una verdad, ¿eh? Y hay que aceptarlo y vivirlo, ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios de nosotros cuando escuchamos su palabra? Que la pongamos en práctica. Miren, ¿de qué sirve aprenderme la palabra de Dios? Rezarla, orarla, recitarla, pensarla, meditarla, pero nunca ponerla en práctica, pues no sirve absolutamente de nada. Miren, ha habido mucha gente en la historia que conocieron la palabra de Dios y sin embargo no se convirtieron nunca. ¿Por qué? Porque no la pusieron en práctica. Cuando pone uno la palabra de Dios en práctica, eso es lo que verdaderamente educa la conciencia y el alma. Si no voy a misa nunca, pues ¿cómo voy a educar mi conciencia en la adoración a Dios? O que me está insistiendo, hasta el más ateo, hasta el más criminal, en el fondo de su conciencia, se le sale un Dios mío, no sé si sepan esto. Está comprobado. Muchísimos ateos que en un momento gravísimo de vida o muerte gritan, Dios mío, ¿eh? Y se dijeron ateos toda la vida. Es la conciencia que no desaparece nunca. Y en los momentos definitivos pues, es la que va a dar cuentas. Miren, ¿quién va a enfrentar nuestro juicio ante el Rey eterno que es Jesucristo? Pues nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, es lo mismo. Ahí es donde nos va a decir Dios en ese día del juicio. ¿Te acuerdas que con la conciencia te decía que no hicieras aquello que hiciste? Mira, y ahí te va la película, aquí la tengo grabada en HD. Miren, Dios nos va a esperar con la historia de nuestra vida ahí en su mano. Por si nos atreviéramos a negar cualquier acusación que nos va a hacer de estos juicios erróneos que cometimos. Y si no los confesamos nunca, pues así no se puede entrar al cielo. Si lo reconozco, me arrepiento. Voy con el sacerdote, ¿sabe qué? Cometí un juicio erróneo, padre, perdónemelo. Para eso es la confesión. O también una misa bien escuchada también limpia los pecados veniales, los veniales. No los graves ni los mortales. Pero miren, vamos a leer como viene en el catecismo un breve resumen sobre la conciencia, precisamente. Y nos dice el numeral 1795. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Ya lo decíamos, y esto es perfectamente cierto. Y repitiendo, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y también de esperanza. Miren, esto es cierto. Cuando hay arrepentimiento, ¿eh? Cuando hay arrepentimiento, sí se da. Cuando no hay arrepentimiento, no se da. Dice, una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Y de eso estamos hablando precisamente, de formar nuestra conciencia.
Y aquí hablamos de las virtudes teologales, que vamos a ver un poco más adelante, que nos van a servir muchísimo para la formación de nuestra conciencia. Pero sigue diciendo aquí en el numeral 1799. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto, de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Como ya decíamos, cada quien. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. Y por último, dice el numeral 1802 sobre este asunto de la conciencia. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Y miren, es preciso recordar que para eso es el catecismo. Fíjense cómo de ahí estamos tomando esta información tan valiosa, que espero que no sea solo para nosotros, sino también para la formación de nuestros hijos. Por eso a los niños les decimos, no debes mentir, no debes decir mentiras, no debes tomar lo ajeno. Ahí estamos formando su conciencia, ¿eh? Y el niño, su conciencia le dice que no debe hacerlo. ¿Sí? Miren, está comprobado por la ciencia. Un niño que hace algo malo desde los 3 años y lo descubre uno, vean cómo se quiere esconder, o esconde la manita, o sabe que hizo algo malo. Sin lugar a dudas, la conciencia aparece desde tempranísima edad. Miren, los que somos papás sabemos cómo desde chiquitos, cuando hacen algo malo, o se quieren esconder, o, ¿verdad? Los descubrimos fácilmente, porque obviamente, pues son niños pequeños que no nos pueden engañar, pero intentan engañarnos. Ella empieza, fíjense, a cometer errores en su conciencia. Hay que ayudarles desde niños a que digan la verdad, aunque haya consecuencias. Y cuando nos digan la verdad, en lugar de castigarlos, hay que corregirlos. Nada más. Como dice la ley de los buenos padres, con los hijos nunca debemos tener mano dura. Nunca, ¿eh? Ese es en las cárceles. Con nuestros hijos debemos tener mano firme. Fíjense qué diferente. Mano firme, sí. Porque si no, no les formamos la buena conciencia. Si yo dejo que mis hijos vayan a misa o no, si depende de que ellos quieran o no, estoy deformando su conciencia como padre de familia. Insisto, mi obligación es recordarle a mis hijos que como creyentes bautizados tenemos 5 mandamientos, es decir, mandamientos, obligaciones, que es asistir a misa y participar en ella todos los domingos, confesarnos cuando la conciencia nos lo pide, comulgar siempre que vamos a misa, ayunar de vez en cuando para demostrarle a Dios que somos dueños de nuestro cuerpo y que dominamos el estómago. Y quinto mandamiento, ayudarle a la iglesia en algo, en sus necesidades y darle el diezmo. Miren, todos los católicos que no están cumpliendo los mandamientos están en la virtud humana, perdón, están en el error de la conciencia. Como les digo, como nos dicen, pues yo voy a misa cuando me nace, dicen. Para oírla con atención, todavía le ponen el adornito infame, ¿no? No, yo tengo que ir a misa los domingos, participar en ella y con toda mi atención, no distraerme. Mi mirada en la misa debe ser el altar y mis oídos deben ser el sonido del templo y el rezo de mis compañeros de culto en ese momento. Esta es la conciencia recta. Pero miren, yo veía con mi familia para 40 años predicando.
¿Y cuántas veces habré escuchado que me dice una persona, no, pues yo mi relación con Dios está bien, no robo, no mato, no me meto con nadie? No, aguas, ¿eh? Esa es soberbia. Yo no puedo imponerme mis propias leyes. Nadie puede afirmar eso, de que pues yo no robo, no mato, no me meto con nadie, no peco, ¿verdad? Aguas. Ese es un engaño del maligno, del malvado. No, debemos estar seguros que somos pecadores, ¿eh? Que la regamos cada rato. Si hay una cualidad del ser humano es equivocarse, cometer errores. Lo importante es que nunca sean voluntarios nuestros errores y que nunca haya mala fe en nuestras decisiones. Y miren, estamos del otro lado. Si sin querer y por ignorancia o sin notarlo lastimo a alguien, no fue porque quise lastimarlo. ¿Qué debo hacer? De inmediato disculparme. Oye, discúlpame, no te vi, te pisé, lo que quieran. Pero muchas veces lastimamos a otros sin querer, sin tenerlo en la conciencia, sin tener la voluntad de hacer aquello que va a lastimar al otro. Pasa muchas veces en el tráfico, ¿verdad? Cuando uno distraído en el celular le pega a otro que sí viene poniendo atención. Pasa. Miren, ahí estamos viendo un juicio erróneo. Ustedes me dirán si no, ir en el celular y en el volante es un juicio erróneo. De hecho, hay hasta una multa muy pesada. Y sin embargo, vean las calles, un montón de gente, ¿verdad? Con el teléfono en una mirada y el volante en otro. No, no debemos hacer eso. Pero ahora miren, el catecismo no nos da solo el mal y la enfermedad, sino también nos va a dar, amigos, y es lo más hermoso, el remedio y el trapito. ¿Con qué voy a ejercitar mi conciencia recta? ¿Con qué la voy a educar? ¿Con qué la voy a formar? Pues con algo muy importante que debemos tomar en cuenta, amigos. Y son ni más ni menos que las virtudes humanas. Estoy en la página 502 del Catecismo en el numeral 1803. Las virtudes, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso ténganlo en cuenta, dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Decía San Gregorio de Niza. Miren qué palabras de este gran santo padre. Es uno de los padres de la iglesia. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Ya lo decíamos, nunca vamos a ser perfectos, pero debemos intentar imitar a Jesús. Hasta donde podamos con nuestras fuerzas débiles, nuestras fuerzas humildes. Recuerden ustedes, amigos, que una virtud es un buen hábito repetido muchas veces. Esa es una virtud. El levantarme y tender mi cama todos los días es una virtud, pero no nacemos con las virtudes, nos las tenemos que instalar. Las virtudes se adquieren, amigos. No se las podemos comprar en la farmacia o la ferretería a nuestros hijos, ¿eh? Hay que instalárselas. Queremos que nuestro hijo tienda su cama todos los días. Hay que forzarlo un poco, dice la experiencia académica, se lo digo aquí. Las mejores universidades del mundo
que hay que hacer que nuestros hijos repitan el buen acto que queremos por lo menos un mes todos los días y se les va a volver un hábito, al grado de que ya no van a poder salir si no tienen su cama. Se vuelve un acto reflejo en el cerebro, se vuelve una acción mecánica cuando la repetimos una y otra vez. Y miren, ¿qué es lo contrario de la virtud? Pues el vicio. ¿Qué es un vicio? Un acto malo repetido muchas veces. Es lo mismo, pero al contrario. Robar es un mal acto, fumar también es malo. La gente lo hace, pero aquí hablamos de que nosotros, si queremos vivir agradando a Dios, debemos instalar virtudes en nuestros hijos y evitar que se les peguen vicios, ¿verdad? Que estamos rodeados de ataques. Están tentaciones de vicios para nosotros y para nuestros hijos en la calle, en la escuela, en la empresa. Díganme si no es cierto. Las tentaciones abundan en la sociedad, pero nosotros hemos de elegir las virtudes. Es una decisión nuestra. Miren, voy a leer algunas que son hermosas que aparecen aquí en esta tabla, ya para cerrar nuestra clase de hoy. La alegría, la cortesía, la paz, la amistad, la creatividad, el respeto, el amor, la dulzura, la responsabilidad, la autenticidad, la fortaleza, la sencillez, la autoestima, la generosidad, la sensibilidad, la autonomía, la gratitud, la serenidad, la bondad, la humildad, la sinceridad, la claridad, la justicia, la tolerancia, la comprensión, el optimismo, la valentía, la confianza, la paciencia y en especial la voluntad. Mira, todo esto tenemos que practicarlo, ¿eh? Practicar la alegría, la cortesía, la paz y todo esto que acabo de leer. Ponerlo en práctica, no solo conocer las virtudes y no practicarlas, de nada nos van a servir. Y por ahí dejamos por este día nuestra clase de hoy. Y los voy a invitar a encomendarnos a todos a San Charbel Magluf, quien está hoy de moda en todo el mundo porque el Papa León XIV visitó su tumba y su basílica en el Líbano, y donde están sus restos incorruptos. Pero resulta que es mi santo patrón, San Charbel, y me ha acompañado toda mi vida. Y yo lo quiero mucho, por eso es de que lo invité a esta clase y nos estuvo acompañando. Es uno de los santos más milagrosos que hay en la iglesia. Encárguenle cosas. Hay una ejaculatoria que dice, San Charbel, ayúdame en esto, en su necesidad. Háganlo. Pero por hoy vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal y los espero el próximo lunes, que será nuestra última clase de este año, Dios mediante.
y salimos de vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Los quiero mucho y los espero en nuestra última clase el próximo lunes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Les agradezco de todo corazón. Gracias, buenas noches. Saludos. Gracias, maestro. Gracias, maestro Jaime. Bendiciones. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Juanito, un abrazo grande a todos en tu casa. Bendiciones.